¿Qué tal, mis amigos? Me da mucho gusto que estemos en un capítulo más de historias exitosas. En esta ocasión, una entrevista de manera virtual. Vamos a usar la tecnología para platicar con un guaymense exitoso fuera de su país. Nuestro invitado lleva 15 años como profesor en Pensilvania, Estados Unidos. Estudió letras en la Universidad de Sonora. Tiene un doctorado en literaturas hispanoamericanas o hispánicas. Es ganador de premios literarios, autor de varios libros. Su último, Manzanas Amargas. Nos da mucho gusto y nos llena de orgullo tener aquí con nosotros de manera virtual Alejandro Arturo Ramírez Arballo. ¿Qué tal, Alejandro? O Alex, como te haces llamar, ¿no? En ciertas ocasiones. Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro, pero los libros los firmo como Alex, ¿no? Alex Ramírez Yes. Arballo, por cuestiones ahí pues así me llaman aquí, ¿no? Y entonces, para identificar la autoría mía de artículos y libros, y etcétera, ¿no? Y bueno, pues mucho gusto, Jesús. Estoy muy contento de estar aquí contigo para conversar. Sí, no, nosotros también, ya después de coincidirnos las agendas, tiempos, y es complicado. Estamos a 3 horas, ¿verdad? Si no me equivoco, allá en Sí, Pensilvania. estamos a 3 horas, efectivamente, y bueno, desafortunadamente me contactaste en este momento en el que tenía muchísimo trabajo, entonces era prácticamente imposible, tenía la cabeza vuelta loca, Sí, luego con tu entonces nuevo libro y todo. tuve que esperar que terminara el asunto, por eso postergué la entrevista para estar pues tranquilo, ¿verdad? Y poder conversar pues concentrado, ¿no? Y Claro. atenderte como se debe. No, muchas gracias, muchas gracias. Y igual agradecer aquí el apoyo a Mario Velarde, a Mario Velarde, que es el productor de todo este proyecto. Muy bien, Mario. Luego, Alex, desde orgullosamente guaymense, que en su momento pues tuviste que emigrar buscando tus objetivos, buscando ahí tu formación, lo que tú en tu momento quisiste lograr. Llevas 15 años en Pensilvania como profesor. ¿Cuál ha Sí, sido esa experiencia? Cuéntanos tu experiencia, trabajar con ellos, qué te ha dejado como persona, como profesional. trabajar aquí en Pensilvania. Así es, como profesor de ellos allá. Ha sido una época maravillosa de mi vida, sin duda alguna. Cuando yo vine aquí fue el año 2008. Yo estudié mi maestría y mi doctorado en Arizona, en la Universidad de Arizona. Entonces, pues no cambiaba mucho el contexto, ¿verdad? Cultural, geográfico, de clima, histórico incluso, a lo que yo había vivido siempre, ¿no? Siendo una persona de Sonora. Cuando me vine para acá, tuve que enfrentar pues un cambio muy radical, muy drástico, pues porque es la costa este de los Estados Unidos, porque es otro clima, es otra geografía, es otra cultura, es otro país, es otra lengua. Era un mundo muy, muy diferente para mí en ese momento. Pero bueno, eh, afortunadamente llegué a un lugar maravilloso, este pueblo en el que yo vivo. Es un lugar pues muy tranquilo, todo gira alrededor de la universidad. Y la universidad como institución se ha portado muy bien conmigo, ha sido muy generosa y he podido pues crecer bastante aquí, no solamente como profesor, ¿no? Sino también académicamente, ¿no? Me ha dado la posibilidad de investigar. Hay muchos recursos, eso es evidente, ¿no? Recursos pues de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, acceso a información, acceso a libros. Prácticamente no hay libro al cual yo no pueda acceder, ¿no? A través de un sistema de préstamos interbibliotecarios. Y eso es un privilegio, creo yo, ¿no? Porque me ha Claro. permitido educarme, formarme y tal, ¿no? Y estando yo aquí, pues empecé a explorar otras áreas del conocimiento, ¿no? Yo vengo de las humanidades, Ujú. pero aquí empecé a estudiar el área de la administración de las empresas, ¿no? Lo que llaman aquí un business administration. Mm. Entonces estudié y terminé una maestría, tengo un MBA en negocios y Fíjate. eso fue una cosa maravillosa porque era como salirme un poco pues del círculo, ¿no? Del gremio, y entrar a otro mundo y explorar.
Y todo eso ha sido muy, muy, muy rico, he escrito mucho, hay mucha paz, mucha tranquilidad. Y desde el punto de vista personal, pues ha sido también una bendición, porque pues yo vine aquí con mi esposa y con mi hijo pequeño que nació él ahí en Tucson. Él tenía que 2 años, sí, me vine el 2008, no, iba a cumplir 3 años, era un chiquillo. Y mi hija nació aquí. Entonces, para los padres que tienen hijos pequeños, este es un lugar maravilloso, porque pues es mucha seguridad, mucha tranquilidad y es muy familiar, ¿no? Muy frío, eso sí, y eso me tomó con la guardia baja, ¿no? Pero bueno, pues ya tengo aquí desde el 2008, yo estoy más que acostumbrado a tener que lidiar con temperaturas muy extremas, ¿no? Esa es otra, ¿no? Y la cultura, pues así es allá, ¿no? Es un poquito más fríos que nosotros, que somos más apapachadores, ¿no? Sí. Bueno, Estados Unidos es un país muy grande, ¿no? Y hay muchas regiones y muchas culturas, ¿no? Sí. En este caso aquí donde yo vivo sí es así, son personas son East Coasters, le llaman, ¿no? De la costa este, son más tranquilos, cada quien a lo suyo, ¿no? Muy poco sociables, ¿no? Y bueno, a mí tampoco es algo que me caiga mal, ¿no? Porque pues tampoco soy una persona muy, muy sociable. Entonces, hola, ¿qué tal? Buenos días y poco más, ¿no? Así es, ¿no? Está bien. Y a lo mejor es la parte, ¿no? Que te sirve para enfocarte en lo tuyo, ¿no? Que es todo lo que es la investigación, ¿no? Todo lo que es la cultura, ¿no? Que tienes ahí, el arte. Leyéndote un poco ahí tu vida ahí, Alex, dices que aplicas tu filosofía, ¿verdad? En el aprendizaje, traes una filosofía ahí para aplicar el aprendizaje ahí con los muchachos. ¿Cuál es tu método? ¿Cómo lo usas? A ver, no sé, ¿en dónde menciono esto? Para saber exactamente a qué me refiero. Ahí en tu bibliografía, aplicas tu filosofía, vaya, ¿no? De aprendizaje ahí con los muchachos, usando la tecnología, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto. Esto tiene que ver, lo mencionaba antes de que empezáramos a grabar, ¿no? Que pues siempre he sido un curioso de la tecnología y me parece que pues hoy tenemos un montón de recursos a mano, perdón, que hasta hace muy poco tiempo pues no teníamos, ¿no? Lo que ha sucedido desde el año 2000 hasta acá, son 23 años, 2 décadas, en cuanto al avance tecnológico es extraordinario. Entonces, yo pienso que estos avances tecnológicos tienen que incorporarse al salón de clases, necesariamente. Y yo creo que la historia me dio la razón bien pronto, ¿no? A partir del año, pues, 2020, con la pandemia y todo el mundo se fue a sus casas y ahí la tecnología probó bastante bien, que sirvió, pues, para tratar de sobrepasar o sobreponerse, ¿no? A esa contingencia. Yo a mis alumnos siempre los traigo con los invito, los obligo casi, ¿no? A que sean creadores también, ¿no? Y que creen contenido, que sean capaces de comunicar algo, que finalmente lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora mismo es eso, es comunicar, y es posible gracias a la tecnología. Ahora, en el contexto del salón de clases, pues yo veré como docente, como profesor, la forma de diseñar, crear, pues tareas, ejercicios, actividades que impliquen el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, yo soy obseso de eso y lo remarco, digo, es algo que pues parecería ser una obviedad, pero les sorprendería cómo hay muchísimos profesores que son reacios a la tecnología, que son de la vieja escuela, ¿no? Y que van ahí con un cuaderno y con un gis, pues, ¿no? Y quieren usar el pizarrón y poco más, ¿no? Un libro de texto y se acabó. Y me parece que, pues, ese no es el camino. Sí, ¿no? Y se repite, ¿no? Repiten la historia, repiten la misma documentación, la misma bibliografía de los ciclos pasados, los escolares, y esta intención es de irlo pues, mejorando cada vez más, ¿no? Así es. Yo creo que sí, creo Igual que fue lo que hicimos nosotros.
en educación los contextos son muy, muy importantes. Y sabes qué, mira, esto es una cosa como personal, pero yo siempre tengo una particular, ¿cómo se dirá? Predilección, o me caen bien, ¿no? Las personas que dicen esta boca es mía, las personas que generan contenido, las personas que quieren comunicar, lo que sea, lo que sea, me importa si es un genio o es una basura, eso no, para mí es irrelevante. Para mí lo importante es que las personas participen activamente y que utilicen la tecnología. Yo siempre voy a apoyar a la gente que se ajuste a esto, que tenga estas expectativas que yo tengo, que son las de comunicar. Así es. Así es que fue lo que hicimos nosotros en este caso, ¿no? Que dijimos, Sí. bueno, pues, está lejísimos, pero bueno, vamos a echar mano de la tecnología, que finalmente, pues para eso le damos un uso positivo y aquí estamos, ¿no? Más que nada Totalmente. hablando. Así es. Totalmente. Mira, cada vez que yo hablo con alguien, así como estoy hablando ahora contigo, me sigue asombrando como si fuera un niño. Me parece maravilloso. Y me pasa lo mismo cada vez que me subo a un avión. Siempre pienso lo mismo, digo, este es un portento de la ingeniería, ¿no? Eso es una maravilla lo que hemos logrado como civilización. Y pensando pues en mis años de cuando era niño y era adolescente, pues todo esto no existía, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir pues a nosotros nos tocó vivir ese salto cuántico, ¿no? Que vino con el siglo XXI, que ha sido maravilloso y que es un reto también, ¿no? Porque nos obliga a estar ¿cómo se dice? Al tanto de las nuevas tecnologías, de los nuevos avances, de las herramientas, pues, que están ahí para ser utilizadas. Así es, salir de nuestra área de confort, que les digo yo, ¿no? A los jóvenes a veces, Sí. en un caso, en tu servidor, pues igual, ¿no? Sí. Estamos hechos a una manera y dije, bueno, vamos haciendo algo diferente, crear contenido. Afortunadamente tenemos ahí el apoyo, la alianza ahí con Mario Velarde. Entonces hicimos un trabajo en equipo excelente y aquí estamos, vamos venciendo esos miedos, esos temores que a veces la gente se queda, ¿no? Te felicito por ello, me parece extraordinario. Gracias, Alex. Muy bien, Alex, vamos a entrar un poquito más en materia. Platícanos sobre tu infancia, Alejandro. ¿Quiénes son tus padres, tus hermanos? ¿Cómo viviste esa infancia, las escuelas acá? Vamos Pues, a remontarnos un poquito hacia tu... una vida totalmente normal, ¿no? Una vida ordinaria, la vida común y ordinaria de un niño nacido en Guaymas, pues yo nací en 76. Entonces la infancia para mí, el mundo, la conciencia comienza en el 82, por ahí así, ¿no? Entonces, un niño de los 80s, ¿verdad? Un adolescente de los 90s. Y esa fue la vida que tuve, una vida simple, sencilla, extremadamente sencilla, diría yo. Yo creo que, pues, seguramente mi generación es la última generación que vivió de esa manera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los niños de los años 50 y los niños de los años 80, no hay mucha diferencia. Así es. En cuanto a las formas de vida. Pero entre los niños de los años 80 y los 2010 hay un abismo gigante, ¿no? Es muy, muy grande. Entonces, esa fue mi vida, pues nací de una familia de ahí de Guaymas, mi papá Alejandro Ramírez Cisneros, mi mamá María Elena Arballo Piñuelas, a quienes saludo desde aquí y a quienes llevo siempre en mi mente y en mi corazón. Y mis hermanos, pues tengo 3 hermanos, mi hermano mayor Francisco, que él vive en Chihuahua, mi hermana Miriam, que es la única mujer y la segunda, ella vive en Hermosillo, y luego el tercero soy yo, que vivo acá en Pensilvania, y el cuarto, el Benjamín, ¿no? De la familia, es Fernando, que vive en Nogales. Ahí trabaja desde hace tiempo. Y bueno, pues fui a la escuela ahí en Guaymas, estudié la primaria, la secundaria y la prepa. Y pues tenía muchos amigos, tenía mucha cercanía con mi familia también, con mis primos, éramos muchos, ¿no? Entonces pasábamos mucho tiempo ahí, pues jugando, ¿no? Entreteniéndonos en las tardes del calor,
jugando ahí a la pelota, ¿no? O haciendo diabluras, ¿no? Como le correspondía entonces a los niños, ¿no? Y nada, ¿no? Pues es poco más tengo que decirte, ¿no? ¿Qué cosas me gustaba hacer? Por ejemplo, me gustaba jugar, me gustaba mucho jugar al béisbol. Me gustaba mucho estar en la calle. Me gustaba mucho, por ejemplo, andar en bicicleta. Siempre desde que tengo uso de razón, siempre he tenido una bicicleta, ¿sabes? ¿Qué más? Me gustaba, pues, ver la televisión y el cine. Ahora es risible, ¿verdad? De cómo esperábamos en esa época, pues, que la tele, porque no empezaba, ¿no? Y ahí, pues, te sentabas a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y duraba poco, y luego se acababa la tele y se acabó, ¿no? Se acabó todo, ¿no? Ahora es impensable, pues, porque tenemos a la carta un montón de cosas de audio y de video que podemos ver. Pero entonces no era así. Y yo creo que en general, pues, fue una buena vida, ¿no? Es decir, no pude haber pedido más, yo creo, ¿no? Tranquilidad, felicidad, con sus sombras, como es la vida humana de todos los hombres, pues, ¿no? Con sus cosas que a lo mejor no son tan agradables. Fíjate, entre esas cosas que no son tan agradables y que no recuerdo como algo agradable, está la escuela. La escuela es algo que nunca me gustó. Nunca me gustó. ¿Y quién diría que pasaría toda la vida yo en la escuela, ¿no? O sea, a fecha de hoy, pues como profesor, pero pues, estoy en esta dinámica del aprendizaje de los centros universitarios en este caso, pero detestaba profundamente. Para mí fue traumático el que me arrancaran de la casa, ¿no? Y me arrojaran al primer año de escuela, ¿no? Que era pues lo que tenía que suceder, ¿verdad? Pero para mí fue traumático. Detesto, lo recuerdo con mucha nitidez, ¿no? Las emociones de frustración y de angustia que me generaba tener que estar ahí entre tantos extraños. Yo no quería estar ahí, yo quería estar en mi casa y estar en santa paz, nada más. Y bueno, no sé qué más quieres que te comente, si tengas alguna pregunta específica. No, y luego con tus papás, ¿no? Que eran aquel ejemplo, docentes ellos, al final de cabo, pues es esa inculcar, ¿no? Esa disciplina, no sé cómo la viviste con ellos, ¿no? Los dos pues, docentes estrictos. Sí, bueno, pero él trabajaba en los medios de comunicación, ¿no? Aunque él era, pues, docente de profesión. Mi mamá también, pues, era la educación de los niños, de las criaturas. Y sí, eran, pues, bastante antes, ¿no? Respecto al desempeño académico, cosa que me parece que es un error. Pero bueno, esos son los padres que me tocó y eso fue lo que me tocó enfrentar, ¿no? También, pues, hay que entender los contextos, ¿no? Otros tiempos, otras formas de ver la vida, ¿ya? Pero no, la verdad es que no me gustó, no creas que me gustó mucho la escuela, a pesar de, ¿sabes qué me gustaba mucho la escuela? Me gustaba mucho la escuela los 2 o 3 amigos que hacía. Me gustaba jugar con ellos. Me gustaba ¿cómo se dice? Quedar de verme con ellos por las tardes para ir a jugar. Esa parte de la socialización que me daba la escuela sí me gustaba, pero estar ahí encerrado me aburría enormemente, muchísimo. Aunque la escuela me mostró los libros, ¿no? Yo me acuerdo pues que llegaban los libros de texto gratuito y que nos daban y para mí era una cosa maravillosa porque tomaba el de lecturas, ¿no? Y me lo echaba todo, me lo echaba en 2 o 3 días, ¿no? Me lo leía de fin y era un estímulo de la imaginación muy, muy grande. Y esa parte sí me gustaba. Como estudiante no creo que fui malo, ¿no? Creo que me desempeñé.
era bastante perezoso, ¿sí? Pero aprendía rápido, ¿no? Aprendía rápido. Era sobre todo desinterés. Y yo tenía un conflicto a veces, y es que era niño. Y socialmente, Jesús, los niños pues no tienen ni voz ni voto, ¿no? Los niños están ahí para obedecer y se acabó. Entonces, por ejemplo, yo estaba en el salón de clases y, por ejemplo, el profesor se equivocaba, decía una tontería y yo no podía interpelarlo, pues, ¿no? Yo no podía decirle esto es así asado, esto no es así. Usted se equivoca porque aquí está. No, pues no se podía. Y eso me generaba muchísima frustración porque un niño no tiene libertad, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando hablan de la vida adulta, que es muy difícil, hay muchos memes, ¿no? En internet que dicen, no, pues que la vida adulta es tomar café y pagar deudas y no sé cuántas cosas. Pues no me importa, porque finalmente lo más maravilloso de la vida adulta es la libertad. Y eso es algo que como tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones, pues, ¿no? Pero las tomo yo. Y entonces yo estoy en absoluto señorío de mí mismo. Y eso lo deseaba con todas mis fuerzas cuando era niño. Y no podía, pues, porque era un mocoso, pues. Entonces, esa parte no era tan buena, ¿no? En fin, te digo, luces y sombras. Y ya pasas así, de esa manera, pasas la primaria, secundaria, como lo manejamos acá en México, llegas al bachillerato, a la preparatoria, ¿y en qué momento dices tú, o tomas la decisión, como estamos diciendo, qué voy a estudiar, o que no me gustó mucho la escuela, o ciertos temas de la escuela, y digo, bueno, voy a estudiar, llega el momento que tengo que tomar la decisión, de estudiar una carrera profesional, ¿en base a qué, o cómo la piensas ahí, esa decisión? Pues mira, pues no, yo creo que no la pensé, ¿no? Porque no, era muy joven, pues, o sea, lo que pasa es que en México, todavía hasta el día de hoy, en México sale un muchacho de la prepa y tiene que elegir una carrera. Exacto. ¿Qué edad tiene el muchacho? Yo tenía que 17, 18 años, ¿no? Digamos que entre 17, 18, 20, por ahí es máximo, ¿no? Pues está muy joven, muy joven. Entonces, ¿qué va a saber un joven, salvo casos particulares donde hay una vocación ya muy marcada, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que queríamos estudiar? Entonces, de pronto decimos, no, pues esto. ¿Por qué? Por influencia de A, B, C o D, pues por salir del paso, porque hay que llenar una casilla. Y una cosa que me gusta mucho del sistema educativo aquí en este país es que cuando las personas entran a la universidad, pueden declararse indecisos, ¿no? Es decir, entro a la universidad y no sé qué voy a estudiar. Entonces, hay una serie de créditos que todos los estudiantes deben de tomar, ¿no? Que le llaman de General Education, como educación general, un tronco común, digamos. Entonces, es un menú entonces tú tienes que tomar, por ejemplo, tantos créditos de humanidades, tantos créditos de matemáticas, tantos créditos de administración, por ejemplo. Entonces, mientras son peras o son manzanas, y mientras yo determino qué voy a estudiar, entonces tomo una de cada una, ¿no? O sea, y tomo para explorar. Mientras tanto, yo estoy estudiando, yo estoy cumpliendo con ese requisito, ¿verdad? Y ya me voy perfilando, me voy definiendo sobre la marcha, que me parece que es lo más sensato. En México no es así, no es una currícula circular, es una currícula lineal, es como una carrera, ¿no? Ese es el semestre 1, semestre 2, hasta que terminas en el semestre, no sé, el cuarto año por allá, el semestre 8, 9. Entonces, yo cuando terminé la prepa, la secundaria fui muy buen estudiante. La secundaria sí me gustó muchísimo porque era de pronto entrar en una etapa de mayor madurez intelectual y entonces era aprender, descubrí, por ejemplo, con fascinación unas, ¿no? Básicas, pero para mí eran muy estimulantes, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas me gustaban muchísimo, pero también me gustaba mucho el español, me gustaba mucho estudiar la geografía, la biología me parecía maravillosa, entonces estaba enamorado de todo ahí y por eso me iba bastante bien. Tuve un par de profesores también ahí entrañables, ¿no? Que hicieron que
me gustara ir a la escuela. Recuerdo mucho a un profesor mío creo que ya falleció, el profesor Domingo Cundaví Ramos. Y él era mi profesor de español en la escuela Abelardo L. Rodríguez, ¿no? En la Federal 1. En la 1, sí. Y entonces yo recuerdo claramente una ocasión en que me mandó llamar, me dijo, ven para acá, y me habló así, pues muy formalmente, porque era un hombre muy formal, con una voz muy grave. Y tenía delante de él ahí un texto que yo había hecho para su clase, pues una tarea ahí. Y me dijo, Ramírez, porque era muy protocolario, entonces nos hablaba de usted, señor Ramírez, usted tiene que ser escritor, usted tiene talento para ser escritor y tal y cual. Y yo me reí ahí en su cara, como un imbécil. Que yo creo que por nervios o porque los niños no saben cómo actuar socialmente, ¿no? Entonces no supe qué decirle, no debe haberle dicho, pues muchas gracias, me estimula mucho lo que me está diciendo, etcétera, ¿no? Me reí. Y el hombre, pues no dijo más, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado, ¿verdad? Pero pues, ¿quién va a pensar en dedicarse a eso, verdad? Es una tontería. Uno piensa, ¿verdad? De una manera pragmática, pues lo que todo mundo piensa, quiere estudiar para encontrar un trabajo, ¿verdad? Luego ya en la prepa, pues la prepa ya fue más relajo, ¿no? Y fue hacer lo mínimo para pasar las clases, porque a mí ya no me interesaba absolutamente nada, ¿no? Aunque, por ejemplo, así había materias que me gustaban, las que me dedicaba, ¿no? La física, por ejemplo, el cálculo. Y mi especialización ahí en el Cebatis era la administración, y las clases de administración me gustaban también mucho. Entonces, digamos que tenía un abanico ahí muy amplio, ¿no? Y cuando vino la hora de decidirme, pues me fui a la Unison a estudiar agronomía. Mi hermano mayor es agrónomo. Quizá por eso, sí. O no lo sé, pero yo no sé, o quizá porque tenía que marcar, no quería enredarme mucho, ¿no? Y tampoco es que hubiera tenido muchas opciones, la verdad. Entonces tuve que decir, bueno, pues ahí voy. Y fui. Y eso fue el 93. Desde el 93 al 96 estuve estudiando en la escuela de agronomía. Y también, pues como todo en la vida, luces y sombras, ¿no? Hay cosas que no recuerdo particularmente con agrado de ahí, pero otras que sí. Por ejemplo, ahí descubrí, por ejemplo, que todas las materias que tenían que ver la biología, ¿no? Química, biología, todas las materias del laboratorio me resultaban muy fascinantes. Y era bueno. Pude haber hecho una carrera como científico probablemente, ¿no? Por ese lado del saber científico, ¿no? Y estando ahí, de pronto, pues me vino un agobio existencial propio de mi temperamento, de mi carácter, un desgano vital. Y no pude continuar. No tenía la intención, a pesar de que ya habían pasado 3 años. Me quedaba cualquier cosa ahí para ser ingeniero. No podía, no quería y no podía. Entonces yo sabía que en mi casa la noticia no iba a caer muy bien ahí, pero a mí me importaba muy poco, porque simplemente estaba más allá del alcance de mis manos. No podía. Renuncié a esa carrera. Pero para entonces, como tenía muchas horas libres, me dediqué a leer de una manera casi furiosa, como un loco, si se quieren. Y entonces, un día, tirado ahí en el Zacate, en la escuela de agronomía, que es un campo experimental que está en el kilómetro 21 yendo aquí, ¿no? Íbamos y veníamos todos los días en un camión, ¿eh? Estaba tirado ahí. Estaba leyendo. Y estaba un señor ahí, un hombre, un pintor,
pintando un mural. Y era un hombre alcohólico. Tenía unos andamios ahí y andaba ahí, de milagro no se caía, ya era un experto, como que toda la vida había pintado borracho porque subía y bajaba. Sí, pero el tipo llegaba, tomaba ahí no sé qué, un licor ahí barato. Y se bajó y me vio y se sentó. Y me dijo, tú lees mucho, ¿verdad? Me dijo, toma, me dijo, te voy a regalar esto. Y traía en la bolsa, traía una revista de la revista Vuelta de Octavio Paz, toda arrugada, y me puse a leer ahí. Y ahí tuve una revelación, literal. Yo, o sea, aquella voz que estaba leyendo ahí, aquello que estaba, era exactamente lo que yo quería decir. Y cómo yo lo quería decir. Entonces ahí ya supe qué es lo que quería hacer. Que quería estudiar la literatura. Quería estudiar el pensamiento expresado a través de las palabras. Eso era lo que quería hacer el resto de mis días. Lo tenía muy claro. Y bueno, abandoné, como te digo, abandoné ese semestre la carrera. Me pasé a la escuela de letras. Empecé ahí el año del 96, en el verano, septiembre, agosto, septiembre del 96. Así es. Hasta el año 2000. Y bueno, ahí ya era otra cosa, porque ya además yo ya era un adulto, ¿no? Yo entré con 20 años. Bueno, estaba joven todavía, ¿no? Pero estudié de los 20 a los 24 y ahí ya fue otro cantar. Ahí me sentí plenamente identificado con lo que ahí se hacía, con lo que ahí se decía, con lo que ahí se leía, con lo que ahí se discutía. Entonces de pronto me di cuenta que estaba rodeado de gente con la que tenía muchas cosas en común, y eso era profundamente satisfactorio. Claro. En ese momento yo no pensaba en el futuro, es decir, de qué vas a vivir, te vas a morir de hambre. A mí me importaba un carajo eso. Yo estaba contento ahí, yo estaba feliz ahí, y a mis 47 años, en retrospectiva y visto lo visto, creo, Jesús, creo que no me equivoqué. No, y es que ya lo traías, nada más faltaba, ¿no? Ese encontrar esa parte, Absolutamente. madurez en ti y decir, bueno, esto es lo mío, es lo que me gusta, pues de la secundaria ya traías la escritura. Oye, Alejandro, pero a la hora de cambiar la decisión y dices, bueno, a los 3 años cambio de carrera, no me importa porque es lo mío y está bien, se acepta. ¿Qué dicen tus padres? O sea, ¿cómo te apoyan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo aceptan esta parte? Bueno, Porque pues no les como, gustó, evidentemente, ¿no? No les gustó. Y yo entiendo ahora que lo más probable es que se hayan preocupado, ¿no? A lo mejor ahí, pues en su mente me vieron ahí, pues, indeciso. Sí, como que iba a abandonar todo. Y los padres lo que quieren es que a los hijos les vaya bien, ¿verdad? Sí. Y entonces suponen, y es un error, pero lo suponen así, que a través de la educación les va a ir bien, necesariamente bien, lo cual no es cierto, ¿verdad? Lo principal para que a un niño, un joven, un hombre tenga una vida plena, rica, es bienestar emocional. Esa es la raíz, esa es la base sobre la que se construye todo, ¿no? Exacto. Pero, pues bueno, ellos no pensaban así, así pienso yo, pero ellos no pensaban así. Ellos pensarían, se imaginarían lo peor, ¿verdad? Pero mi papá me siguió apoyando para que yo fuera a estudiar, ¿no? Y eso fue, por eso pude terminar, ¿no? Por eso pude estudiar. Y terminé, pues, el del año 2000. En ese lapso, en esos 4 años que estuve ahí, pues ya empecé a dar muestras públicas de escritura, ¿no? Sí, sí. Y empecé, es una cosa muy curiosa. No quiero sonar petulante, no quiero sonar arrogante, pero cuando yo escribía, yo sabía que tenía talento para eso.
Y yo hago una analogía, ¿no? Yo me imagino que las personas que tienen el don de cantar, cuando cantan, saben que saben cantar, ¿verdad? No es que no sepan. O las Claro. personas, por ejemplo, los que saben hacer monos, ¿no? Los que saben dibujar, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que todos hemos tenido en la escuela primaria algún compañerito o una compañerita que rápidamente dibujan, ¿no? Y uno hace unos monos todos feos ahí. Y a ellos les sale súper bien rápido. Pues me imagino que con la escritura pasa lo mismo. Entonces ya, digamos, en ese contexto de educación formal, que fue la Escuela de Letras de la Universidad de Sonora, a la que tanto aprecio le tengo, pues ahí ya empecé digamos, públicamente, ¿no? A salir ahí al escenario y empezar a publicar cositas, empezar a mostrarte como alguien que quería escribir. Yo en ese momento no tenía pensado la vía académica, es decir, ser un investigador, no, simplemente quería estar ahí, en ese mundo de la literatura y del saber, de esas tradiciones intelectuales. Y resulta que hubo un concurso ahí, un concurso interno, y pasé y vi una convocatoria, y entonces ahí escribí un poemilla y lo envié, y gané el segundo lugar, ¿no? Y me entusiasmó muchísimo. Me entusiasmó muchísimo. Y luego, a los 2 meses, una cosa así, vi una convocatoria de un certamen que lo convocaba el ayuntamiento de Ures. Oh. Celebraban las fiestas fundacionales o no sé qué, pero ellos ahí, y entonces ya había dinerito, ¿no? No sé, 20,000 pesos, una cosa así. Y entonces escribí, pero era un libro, pero yo ya tenía muchas cosas escritas. Entonces más o menos ahí acomodé un libro y lo envié, lo entregué. Me acuerdo que fui hasta Ures a entregarlo y trato de pensar por qué fui a Ures, por qué no lo mandé por correo y no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que agarré un camión, me fui a Ures y lo entregué al ayuntamiento. Luego me senté en la banca y me comí ahí algo, no sé, y me regresé a Hermosillo. Pues ese fue el primer concurso así que gané, ¿no? Y para mí fue muy estimulante, muy, muy estimulante eso. Fue una especie de confirmación pública de que aquello que yo hacía tenía un valor para alguien. Entonces pensé, dije, bueno, quiere decir que las cosas que canto a alguien le gusta. Quiere decir que las cosas que dibujo, metafóricamente hablando, a alguien le gusta, ¿no? Entonces me di cuenta que, como se dice en el argot beisbolero, ¿no? Traía algo en la bola, ¿no? Dale. Entonces empecé a seguir, a continuar. Y esto pues lleva un proceso de madurez, ¿no? Obvio. La escritura no es hija solo del saber intelectual. La escritura es hija también de la vida, de la experiencia. Hay cosas que puedo escribir hoy en día que con 20, 25 años difícilmente hubiera podido escribir, ¿verdad? Exacto. Es propio de la maduración de los artistas, ¿no? Uno va refinando su voz y su capacidad de expresión con el paso del tiempo. Te comento, ya una vez en lo tuyo, en la escritura, toda la literatura, consigues irte a Arizona. Bueno, pasaron varias cosas antes. Yo salí el 2000 de la Universidad de Sonora. Y ese año 2000 empecé a trabajar en la Universidad Quino. Empecé a dar clases. Y también eso vino así como por puro accidente, ¿no? Porque yo andaba en la Universidad Quino. Y eso también fue por accidente, ¿no? Porque yo siempre he buscado trabajitos, ¿no? Siempre he conseguido rascado dinero de por aquí y por allá. Y tengo una larguísima lista de oficios raros, ¿no? Y entonces, en ese momento yo me ofrecía servicios para, ¿cómo se llama? Corregir tesis. Entonces fui a varias partes, ¿no? A poner unos flyers, ¿cómo se llaman? Unos volantes, unos Sí. postrecillos que yo había hecho para esto, ¿no?
Y entonces iba con mi hoy esposa. Y entonces andábamos ahí y llegamos, hacía mucho calor, entonces entramos a tomar agua y luego decía rectoría, una puerta. Y entonces dije, ¿estará el rector ahí? Y entonces, ¿para qué? O que no, pues para hablar con él. Le voy a decir le voy a decir si me da trabajo. Y entonces entré y le pregunté a la secretaria, oiga, ¿está el rector aquí? Y me dijo, sí, ¿tiene usted una cita? No, yo pasaba por aquí, nada más quería hablar con él. Pues, ¿quién es usted? No, pues fulano de tal. Dígame, dígale que vengo, que quiero hablar con él. Y entró y salió y no me dijo, dice que te esperes. Y bueno, me quedé ahí unos minutos y luego dijo, pásale. ¿No? Entonces ya entré y le dije, ¿cómo está, don fulano? Yo soy fulano de tal. Y él así, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué puedo servirte? Y le dije, pues mire, ando entregando estas cosas porque acabo de terminar la carrera. Yo estudié letras en la Universidad de Sonora. Y quiero un trabajo. Quiero que me contrate aquí para dar clases. Y me dijo, ¿ya has dado clases? No, nunca. En realidad me dediqué a estudiar solamente. Pero pues ya terminé. Entonces yo creo que puedo servir aquí como un profesor. Y entonces estuvimos hablando varias cosas. Y me dijo, dame tu teléfono y yo te voy a hablar, ¿no? Dáselo a la secretaria ahí y yo te voy a hablar. Y bueno, salí de ahí. Pues pensando que no me iba a hablar, pues, ¿no? Pero pues yo había hecho esto. Y resulta que, pues pasó el tiempo, ¿no? Eso seguramente fue como por ahí así de mayo, más o menos. Y entonces por ahí así como de julio, me estaba acostado, ¿no? Viendo la tele después de comer. Y sonó el teléfono. Y contesté y era esa misma secretaria y me dijo, no, pues él quiere hablar con usted, fulano de tal. Bueno. Y ya me lo pasó y me dijo, bueno, oye, ven para acá, ¿te acuerdas que viniste aquí a tocarme? Sí, pues ya te conseguí ahí que te den unas clases y no sé qué, ven el lunes para que hables y tal. Y ya así fue como llegué a la Universidad de Aquino, ¿no? Llegué ahí y caí parado ahí. La verdad, me fue muy bien. Estuve desde el año 2000 hasta el año 2002. La verdad que fueron 2 años muy, muy bonitos. Era un hombre muy joven todavía. Y entonces yo daba clases ahí y mis alumnos eran casi de mi edad, pues eran unos cuantos, sí, muy jóvenes. Y mira que hasta el día de hoy todavía tengo contacto con muchos de ellos. Y me tratan con mucho cariño y mucho respeto y yo a ellos también. Y para mí yo creo que esto es una prueba de que no lo hice tan mal, ¿no? Y eso por lo menos me gusta pensar eso, pues, ¿no? Claro. Y el año 2002 me fui a la Universidad de Arizona, pero esa es otra historia. Resulta que yo, antes de salir de la Universidad de Sonora de estudiante, pues tienes que cumplir, no sé si se estile todavía, tienes que cumplir con esta cosa del servicio social, ¿no? Sí, una cantidad de horas que tenía que cumplir. Y entonces yo un día fui al colegio de Sonora, que está ahí, pues junto a Radio Sonora, ¿no? Y porque ahí estaba trabajando como ayudante de investigación un amigo mío. Entonces fui a buscarlo porque íbamos a ir a vaguear. Y entonces íbamos bajando ahí y me dice, oye, ¿ya hiciste el servicio? No. ¿Por qué no lo haces aquí? Me dijo. Pues me da igual. Verás, vente, vamos a preguntar. Y entramos ahí a una oficina ahí con una persona encargada y me dijo, sí, pon aquí tu nombre y no sé qué, y llena aquí. Y ven, no sé, ven el lunes. Y ya fui el lunes
y me asignaron como ayudante, pues, como un sacacopias, pues como se dice muy despectivamente, de una oficina determinada. Y en esa oficina había 2 personas, una mujer y un hombre. Y me hice amigo de ellos. Ella todavía sigue ahí como investigadora. Y él, creo que ya no trabaja ahí, creo que trabaja en otra parte. Pero bueno, él, su nombre es Lauro Paz, escritor, egresado de la Escuela de Letras. Y teníamos ahí pues mucha plática y mucha cosa en común. E hicimos buenas migas, ¿verdad? Entonces, cuando yo salí, me gradué el 2000, pues él era mi amigo, o sea, me invitaba a su casa, él un hombre ya mucho más grande que yo, casado y con hijos, y me invitaba a su casa, ¿no? Y entonces, el año 2001 me casé, en marzo del 2001. Entonces yo también lo invitaba a mi casa y hacíamos ahí, pues, carnita asada y nos tomamos unas cervezas. Y él le daba por cantar y llegaba con una guitarra y la pasábamos muy bien. El caso es que teníamos una especie de tradición, y era que los jueves yo pasaba de regreso de la Universidad de Aquino a mi casa. Yo vivía en Las Quintas, y él vivía en Los Arcos, entonces me quedaba ahí pues, a medio camino. Los jueves yo pasaba por su casa, le tocaba ahí y hacíamos lo mismo. ¿Qué pasó? Pásale. Y él estaba pues ahí en su casa y siempre tenía 2, 3 cervezas en el refrigerador que nos tomábamos platicando para ponernos al tanto de cosillas. Y así estaba, qué sé yo, 1 hora y media, 2, cuando mucho, y me iba a mi casa. Y un día llegué como todos los jueves y toqué la puerta, y me abrió. Y entonces me di cuenta que en la mesa ahí de la sala tenía muchos papeles y una computadora. Y entonces le dije, estás ocupado. Perdóname, pues ahí luego nos vemos. Y me dijo, no, ya voy a terminar. Pásale, siéntate. Y entonces tenía muchos papeles. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te trajiste chamba? Pensé que se había traído chamba de la oficina. Y me dijo, no, fíjate lo que ando haciendo. Me dijo, ando llenando aquí unas solicitudes porque quiero ir a estudiarme una maestría a Estados Unidos. Ah, sí. Para mí fue como raro, pues porque él ya trabajaba ahí en ese lugar, en el Colegio Sonora. Sí, es un proyecto personal que pues mi mujer y yo queremos hacer. Muy bien. ¿Y a dónde vas a mandar o qué? Bueno, pues tengo aquí unos de Michigan y otro de Arizona. Y luego me dice, nomás que, mira, ¿sabes qué? Me dijo, por error, imprimí 2 juegos. Entonces me dijo, me los dio y me dijo, llévatelos, los llenas y los mandas. Ah, bueno, yo no le presté atención. O sea, pues yo en ese momento no tenía la más mínima intención de salir de Hermosillo. Pues yo pensé que iba a vivir ahí toda la vida. Y me los llevé y ya con calma los leí. Pero para mí, pues parecía una cosa como grande, ¿no? Y los envié. Los envié y pues me olvidé del asunto, ¿no? Y yo seguía yendo con él y platicando y todo seguía normal. Y me dijo él, oye, me dijo, ya me avisaron, me dijo, me aceptaron en Arizona. Y yo entonces me acordé, pues, entonces yo dije, a mí no me aceptaron, yo creo. Entonces yo le dije, no, pues yo creo que a mí no me pelaron. No, pues yo lo mandé antes que tú, me dijo. Y efectivamente, como a los 3 días, me notificaron que me aceptaban ahí. En Michigan también me habían aceptado. Pero en Michigan no tenía la oportunidad de la chamba y de lo que le llaman un tuition waiver en inglés, que es que no pagas ¿no? Entonces, dije, pues ni modo, pues Arizona. Pero, pues como era muy joven y no tenía hijos, pues no me parecía tan difícil, ¿no? Pues quemar las naves y me voy. O sea, ¿no? Él se fue, él sí se fue con la familia, ¿no? Fue más complicado. Él estudió la maestría
y se regresó a Hermosillo. Y allí nos vimos en Arizona después, o sea, empezando el 2002. Y fue, pues era un rollo ahí porque tenías que probar que tenías, ¿cómo se llama? Un nivel de suficiente de inglés, ¿no? Entonces tenías que pasar el TOEFL, se llamaba, no sé si existe ese examen todavía en esa época, ¿no? Que fui a tomarlo a Tucson. Y me fue muy bien, o sea, yo necesitaba como 213 puntos y creo que como 250 obtuve una cosa así, o sea, es más que lo que necesitaba, ¿sí? Y todo fue dándose muy bien, ¿no? Entonces, vendí mis pertenencias, mis escasas pertenencias, como dice el lugar común, y yo ya, pues, ya estaba casado, ¿no? Y un día fui con la misma secretaria de la Universidad de Quino y le dije, quiero hablar con el rector. Y me dijo, sí, pásale. Y entonces ya pasé, ¿qué pasó? Y le dije, pues, fíjese, vengo a decirle que voy a abandonar la universidad porque tengo que irme a estudiar a Arizona, pasó esto y esto otro. Y él estaba muy contento, ¿no? Muy contento, me dijo, te va a ir muy bien, eres una persona muy joven, bla, bla, bla. Y pues ahí nos despedimos, ¿verdad? Y así fue como llegué a la ciudad de Tucson, Arizona, en julio, agosto del año 2002. Fíjate cómo las cosas se te van dando, se le van acomodando a uno, pero siempre les comento, Alex, no sé si estés de acuerdo, son cosas, dice la vida, ¿no? Dice la gente, coincidencias o casualidades. Yo digo, uno va buscando uno nuestro destino, nuestro futuro, uno lo va buscando y además estás preparado para esas oportunidades. No sé si estés de acuerdo en esa parte, porque no nomás Sí. es la suerte, ¿no? En tu caso, pues ya sabías que traías esa parte de la literatura, ya estabas maduro en esa parte, ya en la docencia, buscas esta beca y la obtienes, lógicamente preparado hasta en el inglés, o sea, no era un porqué no recibir esa beca. Pues es tocar puertas, ¿no? Es tocar puertas, sí, y actuar con cierta candidez, con cierta inocencia, ¿no? O sea, no ser críticos de uno mismo. Creo que ese es un gran problema y es un problema cultural muy arraigado en México. Exacto. Yo lo he visto, sí. No, pues yo, ¿cómo crees? Yo, pues... Las puedo todas, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿por qué no? Tú también puedes. O sea, no, pues eso no es para mí. No, pues es que eso es los ricos. O no, pues es que ya estoy muy viejo. No, es que soy mujer. No, pues que ya me casé. Y entonces esas son excusas que uno va buscando. Ahora, atención, no es que seamos superpoderosos y que lo podamos todo, ¿no? Pero en el devenir de los días, en el camino de la vida, por lo menos yo me he planteado mi vida así como un peregrinaje, ¿no? Entonces uno va caminando, va avanzando, va tocando puertas, va explorando, todo es prueba y error, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué sucede. Es como, por ejemplo, quieres publicar un artículo, lo envías a un montón de partes y te rechazan en un montón de partes. Quieres publicar un libro, te rechazan en un montón de partes. El no es lo más común del mundo y esto es algo que les repito mucho a mis alumnos en clase. Les digo, tienen que aprender a fracasar. El fracaso es esencial para constituir a una persona sensata, prudente, madura. Les digo, a ver, ¿cuántos en un campeonato, por ejemplo, de no sé qué deporte les guste, ¿no? Pues el béisbol, el fútbol. ¿Cuántos equipos hay? No sé, 18, 20, 25, lo que sea, ¿no? ¿Cuántos son campeones? No, pues uno. Y los demás, pues no. Es decir, las posibilidades de que seas campeón son muy pocas, ¿no? Son muy pocas. En una ocasión, yo aquí estaba dando un curso de composición, de escritura, y era un grupo pequeñito, como de 10 muchachos. Curiosamente, eran todos varones. Y curiosamente, casi todos ellos eran ingenieros, estaban en el área de la ingeniería. Entonces fue una cosa muy interesante porque ellos traen esta formación profesional, pues, ¿no?
Entonces yo les planteaba, por ejemplo, un texto y ellos querían un recetario, ¿no? O una serie de un protocolo, o una serie de procedimientos. Y yo les decía, sí, sí los hay formas, hay caminos, pero aquí en esto creo que es importante que te sueltes un poquito, ¿no? Así como cuando vas a aprender a nadar, que te suéltate, tú vas a flotar, suéltate. Y me costaba mucho trabajo, ¿no? Me costaba mucho trabajo porque, y está bien así, y está bien, y estaban buscando ellos siempre no estar en el error, no equivocarse. Entonces me di cuenta que era una mentalidad diferente la que ellos tenían. Entonces yo les pregunté, les dije, ¿ustedes juegan béisbol o les gusta el béisbol? No, pues a uno o dos. Les dije, un slugger, como dicen en inglés, ¿no? Un bateador, un cuarto bat, así muy, muy bueno, es uno que trae que un promedio de que 300 y algo, ¿no? 300. Sí, está bateando arriba de 300, dicen, ¿verdad? Bueno, es como que eres muy bueno, ya perteneces a la élite, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿qué significa 300? Pues quiere decir que de cada 10 veces que se plantan delante del pitcher, 7 fracasan. Porque es endiabladamente difícil pegarle una pelota que viene a 90 millas por hora, pues, ¿no? Claro. Entonces, Con como, el efecto. sí, entonces ellos como que les empezó a caer un poco el 20, ¿no? Entonces, libérense, tranquilícense. A diferencia de ustedes, que no pueden cometer errores, y los entiendo, porque si cometen errores se les cae el puente o se les cae el avión, ¿ya? Un escritor tiene todo el derecho del mundo a cometer todos los errores que quiera, porque no pasa nada. Los errores son parte de ese proceso de pedagogía personal, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Entonces, para eso el lápiz tiene otra punta, que es la de borrar. Entonces, escribe y borra, escribe y borra, escribe y borra. Es un trabajo que no tiene fin, que no tiene fin. En ese sentido, la escritura ha sido para mí bastante formativa, ¿no? No solamente dentro del contorno de la página, ¿no? Sino fuera de ella, en el mundo de la vida, de los hechos cotidianos. Entender que la voy a regar, ¿sí? Que la voy a regar con C, ¿no? Toda la vida, siempre hasta que me muera. Hombre, pues eso me da cierta tranquilidad mental, ¿no? Y esto es el camino de la vida. Tú decías ahorita, ¿cómo se va acomodando todo? Sí, pero eso es una ilusión. Es una ilusión que tiene sentido solamente en retrospectiva. Cuando volteamos hacia atrás y entonces te vas haciendo más viejo y traes más largo el tren de lo ya vivido. Experiencia. De pronto te das cuenta que todo parece casar como las piezas de un rompecabezas, ¿no? Como si tu vida fuera la historia escrita por alguien. Y entonces uno se podría plantear, ¿por qué fue que yo pasé a la casa de Lauro? ¿Por qué Lauro se equivocó y imprimió por accidente 2 juegos en lugar de 1? ¿Por qué ese día que fui a la Universidad de Quino me nació la idea de ir a tocar la puerta? ¿Por qué aquella vez que estaba en el campo experimental de agronomía se baja aquel hombre y me entrega esa revista, la revista Vuelta de Octavio Paz? ¿Por qué? Hombre, pues porque así pasó. Porque así pasó y no hay misterio. Simplemente así pasó. Y la vida, como esas canicas, ¿no? En las ferias había esa cosa que tenía unos clavos y las ibas echando y iban bajando, ¿no? Pues así la vida, tú vas golpeando, ¿no? Pum, 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 pum. No decía Yáñez en su novela famosa Al filo del agua que la vida de los hombres son como las canicas, ¿no? Pum, unas van golpeando a otras, se van expandiendo. Y no sabes qué pasa, ¿no? De pronto alguien te invita a una parte cuando estás ahí joven y soltero, ¿no? Y te dicen, vamos a una fiesta. Y tú dices, hombre, no tengo ganas de ir. Ándale, vamos. Bueno, pues, y ahí vas. Y resulta que en la fiesta te conoces al fulano o la fulana con la que te vas a casar, pero tú no sabes, pero te está esperando ahí. Te está esperando ahí, tú no lo sabes, ¿no? En fin, y así fue como terminé aquí. De hecho, el hecho que viniera yo acá también sucedió más o menos así, de una manera un poco rara también, ¿no? Porque cuando yo terminé el doctorado, yo llegué a Arizona en el 2002. Entonces, desde el 2002 hasta el 2008, 6 años me tomó el doctorado. Sí, primero estudié la maestría y luego el doctorado. Pero me eché más de un año o año y medio escribiendo la tesis, ¿no? Entonces,
fue un trabajo muy, muy arduo, muy formativo, transformador. Yo no sería el hombre que soy ahora si no hubiera pasado por esa disciplina y por ese rigor. El caso es que yo ya pues terminé y entonces empecé a buscar trabajo, y los que somos internacionales pues tenemos la opción de trabajar en los Estados Unidos un año, ¿no? Es un año de gracia que se llama de formación profesional. Entonces yo empecé a buscar trabajos, ¿no? El caso es que no tuve entrevistas y tal, pero no funcionó muy bien. Entonces yo me iba a regresar a México. Y entonces el que era mi jefe entonces, el jefe del departamento, me dijo, hay unos puestos ahí de un año, me dijo, solicita ahí para que te vayas, ¿no? Lo voy a pensar. Y entonces luego me mandó un correo electrónico y me dijo, acaba de salir este otro, me dijo, es en Pensilvania, mándales, a ver qué pasa. Y yo le agradecí. Y entonces al día siguiente le dije, ¿sabe qué? No, ya no voy a mandar nada, ya me voy de aquí. Muchas gracias. Entonces él me dijo, no hay problema. Ya. Y entonces, como a los 3 días más o menos, 3 o 4 días, estaba acostado en la cama, solo. Y pues afuera estaba mi esposa y mi hijo, yo creo, escuchaba ruido, estaban ahí en la sala. Yo estaba acostado pensando, ¿no? con los ojos abiertos así hacia la oscuridad, pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces dije, ¿y si mando ahí? Así como te estoy diciendo, ¿y si mando ahí? Entonces me paré y salí y le dije a mi esposa, ¿y si mando? Si me rajo y cambio de opinión y ahora sí mando. Y me dijo, pues manda. Entonces abrí la laptop, ¿no? Y le mandé un correo a mi jefe. Y le dije, ¿sabe qué? Siempre sí. Cambié de opinión. Sí voy a mandar ahí. Porque necesitaba como una recomendación o algo así. ¿Será posible todavía? Y me dijo, sí, cómo no. Sí, mando. No. Y lo hice. Mandé. Y después me llamaron de varias partes, de hecho. Tuve entrevistas con una universidad en Colorado, me acuerdo. Tuve entrevista con una universidad aquí en Ohio y aquí en Pensilvania, y tuve otras más. En Texas también, me acuerdo, en un lugar que se llama College Station. Ahí en Texas también hablé con ellos. Y la entrevista de Ohio fue muy chistosa porque yo había ido a una conferencia a Chicago y entonces ahí vi un letrero que decía, si quieres trabajar aquí en el departamento español, el profesor X va a estar dando entrevistas en la suite del hotel no sé qué diablos. Y agarré y me fui. Y ahí le toqué, ¿no? Y me abrió la esposa. Sí, y la esposa estaba tocando el piano de una suite ahí. Y entonces me dijo, pásale. Y pasé, y entonces estaba frente al lago Michigan. Entonces era un día muy nublado y tiene un ventanal maravilloso. Entonces se ve el lago Michigan enfrente, ¿no? Pues que es como ver el mar, pues, ¿no? Y me dijo, qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Sí, y es que estoy pensando en mi hijo, que es fotógrafo. Él tomaría unas fotos muy bonitas. Y empecé a hablar con ese señor. Es un caballero, un tipo maravilloso. Y ese señor me dijo, ahora no tenemos nada ya, me dijo, pero si algún día te necesito, te voy a mandar un llamar, me caíste muy bien. Bueno, pues ese señor me habló también. Entonces, y yo sabía que ahí era, ¿cómo se llama? Un tiro, ¿cómo se llama? Una apuesta segura, ¿no? Y finalmente me entrevisté con todos y ya la opción que yo dije, pues me voy a ir o a Pensilvania o me voy a Ohio. Y decidí finalmente venirme a Pensilvania y yo le daba muchas vueltas porque tenía que decirle que no a este señor y a mí me dolía mucho, ¿no? Y finalmente le hablé y le expliqué mis
tus pues mi, motivos. mi decisión y mis circunstancias, y él las comprendió muy bien, ¿no? Y eso es muy común aquí, me gusta mucho la cultura en este país, ¿no? Que la movilidad profesional y el trabajo profesional no se involucra, pero para nada con lo personal. Entonces nadie si tú, cuando llegué aquí, por ejemplo, me dijo mi jefe, ¿qué pasó? ¿Ya estás buscando chamba? Y yo, ¿pero cómo? Pues yo estoy aquí. Me dijo, no seas tonto, ves así, o sea, es una carrera que no termina nunca, me dijo, ¿no? Tú tienes que estar siempre buscando movilizarte. Es más, ve a entrevistas, decía, aunque sea por placer, para que tengas el brazo caliente, ¿no? Para que tengas el brazo caliente, para que hagas networking, para que conozcas personas. Entonces, toda esta cultura así organizacional fue muy formativa aquí para mí. El caso es que, bueno, espero no aburrirte mucho porque está muy larga la historia ya, pero pues les dije que sí a los de Pensilvania. Acto seguido, me fui a la computadora y busqué ahí donde quedaba State College, pero no tenía ni idea, pues, ¿no? Entonces todavía recuerdo esa línea azul, una larga línea azul del Google Maps, ¿no? Desde Tucson hasta State College, una cantidad increíble de millas ahí. No sé cuántos miles de kilómetros son. Y dije, bueno, pero pues sentí como si me fuera a vivir a Alaska, ¿no? Sí, al otro mundo. Y bueno, tocó hacer lo mismo, ¿no? Quemar las naves otra vez, venderlo todo, y literalmente yo me vine aquí a Pensilvania con mi carro y con las maletas, y con lo único que me traje fue un triciclo de mi hijo, que mi hijo se hubiera muerto si lo dejo allá, ¿no? Lo traía arriba del carro. Pero nada más. Es más, no tenía ni el permiso para trabajar. Estaba en camino, ¿no? Estaba en proceso ahí. Hice un reenvío de la dirección de allá para acá. Y así fue como finales de julio del año 2008, nos vinimos, mi hijo, mi esposa y yo, hasta acá. 4 días de viaje, porque pues manejaba como 8 horas. Usted traes un niño de 2 años allí en el carro. Le compré unas pantallitas de esas que se ponían en el asiento, ¿no? Y un DVD player ahí, y pues viendo películas, pero aún así de pronto, pues pobrecito, ¿no? Se ponía a llorar, se enfada, pues se ponía a llorar y parábamos. Y entonces fue un peregrinaje que además fue maravilloso porque pues nos agarró un tornado ahí en Texas, en Amarillo, Texas, ¿no? Tuvimos que guarecernos ahí cerca de un Walmart. Y luego ya que salimos, resulta que el cielo estaba lleno de tornados, muchísimos, y nosotros ahí rezando para que no tocara tierra o no cerca. Y luego pues el camino muy largo y era julio, entonces fue muy revelador para mí, ¿no? Pues cruzar todo Estados Unidos y darte cuenta que la gran mayoría de este país es un país pues agrícola, ¿no? Entonces literalmente entre las dos costas hay una gran marea verde, ¿no? Fue muy bonito ir pasando pues los diferentes estados, ir siguiendo el mapa ahí, avanzando, ¿no? Pues así como los hebreos, pues como los judíos ahí en busca de una tierra prometida, ¿no? O los pioneros, ¿no? Los pioneros de aquí que iban al oeste buscando también pues abrirse paso en la vida. Y un día pues llegamos aquí, llegué un día como a esta hora más o menos, y estaba más o menos así, lluvioso, nublado, con neblina, con mucha neblina, las calles están llenas de neblina, hay mucha humedad, y es bosque, pues todo es verde, muchísima agua. Y yo me sentí un poco claustrofóbico, ¿no? Porque uno acostumbrado a ver pues el llano nomás, ¿no? Y aquí era diferente, y la humedad, ¿no? Muchísima humedad, sufría mucho por el calor, ¿no? Porque la humedad hace que el calor se sienta muchísimo más, ¿no? Que en el desierto. La sensación térmica, ¿no? Pues ahí como en Guaymas, ¿no? Exacto. Que pues la humedad del mar hace que uno sea como un baño María. ¿Y tu esposa es del mismo ámbito que tú o es otra? Sí, pues ella estudió con letras también. Está bien. Y ha seguido estudiando
en todo este tiempo, y ella es profesora aquí de español también, aquí en el mismo departamento donde yo trabajo. Entonces, bueno, Perfecto. todo ha ido casando, ¿no? Afortunadamente, y pues con el paso de la vida, pues como dijimos hace un momento, ¿no? Se van ahí abriendo las circunstancias, o se van cerrando, ¿no? O se van cerrando, pero pues algo sabes tú que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy aquí, pues, ¿quién me puede garantizar qué va a pasar dentro de 4 o 5 años? Nadie. Entonces, yo creo que pues nuestro compromiso tendría que ser con el día a día, ¿verdad? Con el trabajo diario, y aunque es difícil, mira que lo estoy diciendo, yo hoy siento que me estoy mordiendo la lengua porque soy un tipo muy ansioso, pero tendría que ser así, ¿no? Así es. Trabajar ahora y como dice la escritura, ¿no? Cada día tiene sus propias responsabilidades y hay que atenderlas, y que pues mañana o pasado algo pasará. Mira, Así es. los Totalmente. años me han enseñado circunstancias en las que pues he conocido personas como yo o más jóvenes, y que un día están bien y al otro día tienen una enfermedad muy seria, ¿no? Entonces la vida puede cambiar en un instante, en un instante. Entonces la idea de postergar lo que queremos hacer y cómo queremos ser es un absurdo. Es trabajar contra nosotros mismos. Yo creo que nuestro compromiso, nuestro proyecto más elevado y más, si no quiero ser exagerado, más sagrado incluso, es nuestra propia persona, nuestra propia vida. Aprender Así es. a vivir con libertad, en libertad, asumiendo las consecuencias de nuestros actos. Es decir, una libertad responsable, que es la única libertad que existe, ¿no? Entonces, yo creo que pues más o menos ahí la llevo, ¿no? Y vamos como Sí, las canicas golpeando, y la vida va mucho más rápido, ¿verdad? De lo que creemos. O sea, para mí se fue hace un instante que la enfermera me entregó a mi hijo, así cuando nació, ¿verdad? Y pues por ahora ya ejemplo. es un tipo ahí de bigote, ¿no? Entonces, la vida pasa muy rápidamente, ¿no? Así es. Entonces, Quiere, quiere decir que ya tienes 20 o más de 20 años fuera de Guaymas. uy, pues yo me fui de allí en el 93. Pues Sí, sí. imagínate, 93, 2003, 30 años, Oye, 2013, oye, 2020. y la pregunta obligada, ¿no? ¿No has pensado en tu interior, en tu conciencia, en ocasiones hay algún sueño, volver acá a Guaymas, visitar tu Pues, tierra, tu pueblo, tu gente, ¿sabes que sueño mucho? Es visitar increíble. aquí a lo Sí, mejor la sueño, radio, ¿no? pues sueño con escenarios, ¿no? Que fueron parte de mi vida. Y es que Jesús, ¿sabes qué es lo que pasa? Eso lo decía Borges, uno no extraña lugares, uno extraña tiempos. Es decir, extraño ese lugar pero cuando tenía 15 años, pues, ¿me entiendes? Hay un famoso cuento de un paisano. ¿Tú eres de Guaymas? Claro, sí. De un paisano nuestro, Edmundo Valadez, que Ajá. ya lo comenté ya en alguna otra entrevista, ¿no? Hay un cuento que se llama, creo que se llama El extraño. Creo que se llama El extraño. Que me siento bien identificado con ese cuento, ¿no? Resulta que en ese cuento llega un escritor que ha vivido durante muchos años en la Ciudad de México, como don Edmundo Valadez. Es una especie de cuento biográfico. Sí llega a Guaymas, pero no le llama Guaymas, le llama el puerto, una cosa así, ¿no? Pero pues es obvio, ¿no? La referencia. Y llega ahí, y llega ahí creo que él nació en el Callejón de los Triques, puede ser, me parece. Entonces llega ahí, ¿no? Y se baja y empieza a caminar y empieza a describir y dice, caramba, todo, qué chiquito se ve todo, ¿no? Y qué diferente, ¿no? O sea, no es ese ideal que yo tenía en la cabeza. Y luego se queda así viendo y luego ve unas rejas, ¿no?
de una ventana y se suelta riendo. Ahí se quedó atorado un chamaco ahí, pues pegaba berrido como fuera coche, ¿no? Lo tuvieron que sacar. Se empieza a reír, empieza a evocar. Entonces uno piensa, como lector del cuento, que va a ser un cuento evocador. Y resulta que están los chamacos jugando ahí. Y uno viene corriendo hacia él. Entonces, que es como las 2 de la tarde, hace mucho sol. Entonces, no ve bien. Se acerca el chamaco. Y entonces el chamaco lo empieza a decir, para decirlo mal y pronto, lo empieza a madrear, pues, ¿no? A él, ¿no? Le empieza a decir, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás buscando aquí? Así, ¿no? Y él se queda impactado por el chamaquillo, pues, el niño que le está reclamando eso. ¿Qué vienes a buscar tú aquí? ¿Qué necesitas aquí? Tú no perteneces aquí, tú no eres nadie aquí. Y se va yendo para atrás y el chamaco ahí gritándole, ¿no? Entonces tú te das cuenta que es él mismo, pues. Es el niño, pues, ¿no? Entonces le dice, mira lo que teníamos, mira lo que éramos, mira lo que hacíamos. Y dice, ¿te acuerdas que nos la llevábamos aquí dando lata y comíamos tal? Y luego nos íbamos, nos bañamos bichi ahí en el mar. Y luego aprendíamos a irle peradas de los pescadores, íbamos a matar cachorras, y le empieza a decir todo, ¿no? Y le dice, mira todo lo que tenías. Y lo cambiaste por un plato de lentejas. Largo de aquí, vámonos. Entonces se queda callado, da la media vuelta y se regresa a la Ciudad de México, ¿no? Todo un extraño. Claro, me parece genial el cuento, que refleja en cierto sentido, pues, el sentimiento de quienes, habiendo nacido en un lugar, hemos vivido fuera de él durante mucho tiempo, ¿no? Somos parte de ahí, y ese lugar es parte de nuestra historia. Pero el volver es siempre saber que somos extraños y que siempre seremos extraños, porque ese niño que andaba corriendo y dando guerra ahí ya no existe, se murió y nos convertimos en otra cosa. A lo mejor suena muy dramático, pero así lo vivo, así lo creo. Sin embargo, creo yo que, y no creo, ¿no? Muy seguramente debe ser que habrá mucha gente que al verte aquí, pues le daría mucho gusto, ¿no? El volver a Guaymas, aquel Alex, aquel Alejandro travieso, inquieto, ¿no? Correteando por las calles, y le daría gusto a mucha gente, en especial a tu familia, ¿no? Yo creo que sí, Es importante a veces, en ocasiones, como tú bien decías, ¿no? Volteas hacia atrás y dices, bueno, es parte de tu vida, es parte de tu historia, porque aquí fue tus inicios, aquí fue tu primer escrito en aquella Federal 1, donde el maestro te dijo, oye, eres bueno para esto, tienes esa parte, ¿no? Esa vocación posiblemente. Y fue así porque, de hecho, estás en las letras. Es un gran escritor. Entonces, a lo mejor por ahí sería bueno analizarlo, ¿no? Y dices, bueno, daríamos esa parte importante en mi vida. Yo creo que sí, digo, ahí, en ese sentido, ha sido un poco desarraigado, ¿no? En cuanto a mantener ciertos afectos que son importantes, que son siempre escasos, que son siempre pocos, ¿verdad? Sí. Pero que son importantes. Una vez me dijo un amigo, el que se va se muere, me dijo. Y yo creo que tenía razón, ¿no? Es decir, la gente, pues, salvo tu familia más cercana, ¿no? Los demás, cada uno a su vida y luchando por sí mismo y por su familia, pues, se va enredando en sus propias cosas. Sin embargo, como te he dicho, sueño bastante, sueño cuando me duermo, pues, en la noche. Mira, a veces me ando bañando ahí en el mar, o a veces ando caminando. Una cosa que yo hacía ahí en Guaymas, a veces me iba en bicicleta a Miramar y me sentaba ahí frente al mar, me ponía a leer ahí un rato. Y leí a algunos autores importantes, o sea, que fueron decisivos en mi vida, ahí como siendo un jovencillo, ¿no? Y esos momentos son determinantes en tu vida, ¿no? Te acompañan siempre, son de descubrimiento, pues, para mí lo fueron, ¿no? De tener un libro en la mano y de entender que lo que ocurría ahí entre esas páginas era un auténtico prodigio.
que era un milagro, el milagro del lenguaje, el milagro del arte, de la poesía. Que ese milagro, que ese fuego sagrado me interpelaba enormemente y que era como un espejo y que yo me veía en él, me identificaba y era un llamado, una voz, una vocación y eso lo vivía ahí, y por eso te digo, sueño mucho, a veces sueño mucho caminando, por ejemplo, caminando en la ciudad, ahí en el pueblo, de noche, no sé por qué, de noche siempre, caminando, solo. Y lo que pasa en los años primeros de la vida es algo muy determinante, ¿verdad? Nos va a acompañar Pues la vida. hasta el último día de nuestra vida, definitivamente. Sí es. ¿No? Como lo supo ver Orson Welles en El Ciudadano Kane. Está bien. Oye, Alex, entonces, cambiando un poquito ahí el tema, has tenido mucho éxito con tus libros, has tenido premios literarios. Bueno, sí. No sé si nos puedes comentar ahí algunos importantes, algo que te haya dejado, ¿no? A ti ese vivir, esa experiencia, el recibir un premio por algún libro. Y después hablamos del más reciente, ¿no? Que es Manzanas Amargas. Sí. Pues mira, te diré que pues ya les conté a todos ustedes, ¿no? Cómo fue que de manera casi anecdótica envié un poema y me dio un segundo lugar. Y el hecho de ser reconocido, pues me ayudó a validarme o a creer un poco que eso que podía ser, ¿no? Que podía funcionar, que lo que yo estaba escribiendo podía interesarle a alguien. Entonces, pues empecé a participar, me entró una especie como de furor, ¿no? Entonces escribía muchísimo. Y yo creo que el proceso creativo tiene mucho que ver con la juventud también. Es decir, cuando más joven eres, entre más joven eres, pues tienes más energía, ¿verdad? Entonces puedes trabajar muchas horas, te recuperas, ¿no? Los ahí que se emborrachan, ahí luego se ponen al tiro, luego, ¿no? Y te vas haciendo viejo y todo eso va pasando, ¿no? Entonces, como yo estaba muy jovencito, pues escribía un montón. Y además, de manera impune, ¿no? Así por el placer, ¿no? Era como una especie de arrebato, ¿no? Y escribía. Entonces, al final del día tenía un montón de páginas. Y ahí organizaba libros y empecé a mandar. Y me di cuenta de una cosa, que mandaba y pegaban, pues, ¿no? O sea, pues empecé a ganar concursos. De hecho, creo que como el cuarto concurso fue el Premio Nacional Clemencia Isaura de Mazatlán, que es un premio pues, muy prestigioso, ¿no? Y pues tenía 22 años. Fíjate. Y me acuerdo que particularmente ese premio fue muy satisfactorio para mí. Muy satisfactorio. Lo imprimí allí en mi casa y saqué unas fotocopias. Y entonces tenías que mandarla como 4 juegos, pues, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo como que yo no tenía lana, pues, para engargolarlos. Entonces compré 4 folders y compré 4 clips grandotes, esos de mariposa, ¿no? Y los metí así, los metí en un folder, en un sobre, y vámonos. Fui a ahí por el periférico, una paquetería. No era Estafeta, se llamaba algo de rojo, red, no sé qué, me acuerdo. Y llegué y le dije, ¿cuál es la más barata que tienen? No, pues esa. Y ya estaba por vencer, pues, ¿no? El certamen. Y dije, pues ni modo, ya no tengo para más. Y le pagué al fulano y ahí pues se fue. Y también me olvidé del asunto. Y semanas después, de hecho yo no tenía ni teléfono. Vivía con un primo y puse el teléfono celular de mi primo. Semanas después, yo estaba acostado. Y durmiendo una siesta, cosa que podía hacer entonces. Y entró ahí a mi cuarto, ¿no? Con el teléfono en la mano. Oye, te están hablando ahí de Mazatlán.
Y yo pensé que me estaba Bromeando. estaba burlando. Pues. ¿Estás loco? Sí, me dijo, ¿en serio? Y entonces ya dije, bueno, y ya escuché una voz ahí de un caballero, ¿no? Diciendo, oh, estamos hablando, y era un evento público, pues, ¿no? Y yo ahí en calzoncillos en la cama y hablando con esta gente. Y después fui a la ceremonia ahí, que coronas a la reina, y es en el estadio de béisbol, ¿no? Y fue muy, 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 muy agradable, muy bonito. Con ese dinero me compré un bocho, ¿no? Fíjate. Ya ves. y ese libro, curiosamente, me lo publicó la UNAM, porque el Seminario de Cultura Mexicana, la corresponsalía ahí de Hermosillo, era un señor de apellido Ochoa, puede ser, no me acuerdo. Fui a su casa y le llevé el manuscrito. Y me dijo, sí, lo voy a mandar a ver si mis contactos me ayudan a publicar. Fíjate. Y yo, pues, si tú te fijas, todo lo que te voy contando es siempre un tipo metiche, pues, ¿no? Ahí está. Y luego me dijo, oye, que ven para acá, que no sé qué, te quiero ver. Y me dijo que se lo van a publicar en la UNAM, en la colección El ala del tigre. ¿En serio? Le dije, sí. Y yo pensé que me estaba cuenteando. Y pasó mucho tiempo. Pero pues ya sabes cómo son las cosas en México, burocráticas, que estaban mucho tiempo, que no hay presupuesto y no sé qué. Y finalmente, un día, resulta que iba llegando a mi casa y estaba una paquetería afuera. Y la paquetería entregó 2 paquetes ahí. Así con la delicadeza propia de esa gente, ¿no? Echó ahí los paquetes ahí al polvo y se largó. Y me acerqué y eran para mí, y eran los libros, ahí venía. No me podía creer que aquello era verdad, ¿no? Pero al fin, ¿no? Un éxito más, ¿no? Un éxito más logrado a base de, pues, de mucho esfuerzo y sacrificio que has hecho, ¿no? Que es parte para conseguir a veces las cosas. Creo que sí, pues creo que pude haber hecho muchas cosas, ¿verdad? Las cosas siempre se pudieron haber hecho mejor, pero pues no me voy a torturar pensando en ello, ¿no? Las Y el último, oportunidades que tuve, creo que las tomé, traté de crearme otras oportunidades, no siempre metí gol, ¿verdad? Pero pues ahí sigo y sigo respirando, todavía no me he muerto, ¿no? Así que así es. yo, Estamos en la yo, pelea, dice. yo sigo, mira, la vida es una pelea de box, ¿verdad? Y Sí. ya sabemos todos sabemos que vamos a perder. Lo único que quiero es que suene la campana en el round 12 y estar parado todavía. Y A dejar, eso, ¿no? a eso Dejar un puedo aspirar. legado, dejar algo, ¿sí? Y dejar a nuestro paso un legado, te digo, de que la gente sepa y posiblemente aprenda de nosotros mismos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este momento, que los jóvenes de ahora también aprendan, ¿no? Cómo es a veces la vida, cómo hay que llevarla. Lógicamente pasan en diferentes ámbitos y en lo tuyo es la letra, en otras partes es pues, los cantantes, los pintores, los ingenieros, y hay que buscarse, ¿no? Hay que buscar las oportunidades y estar preparados y estar ahí en la pelea. Además de todos. Sí, yo diría eso, básicamente eso. Sí, digo, no soy nadie yo para dar consejos a nadie de nada, ¿no? Pero digamos, si me tuviera que dar consejos a mí mismo, siendo un jovencito, diría, toca puertas, intenta, no tengas vergüenza, no seas pudoroso, no seas apocado, intenta lo que tú puedes hacer. Tus capacidades son totalmente equiparables a la de cualquier muchacho de tu edad en cualquier parte del mundo. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Así es. Sí. Y el último libro, Manzanas Amargas, ¿cómo te va, Alejandro? Bueno, acaba de salir hace unas semanas, ¿no? Estoy muy contento porque este libro fue publicado en España, en una editorial importante, además, editorial Valparaíso, una editorial dedicada a la poesía.
Y pues eso hace que el libro tenga distribución en España y en Latinoamérica, ¿no? En Colombia, en Argentina, en Perú, en México, ¿verdad? Y eso, pues eso es muy satisfactorio, la verdad. Pensar en la posibilidad de que esté ahí puesto el libro que tú has escrito con tanto, pues con tanto afán, con tanta pasión y con tanta entrega. Esto también fue una cosa así medio rara, porque yo entré después de muchos años de no participar en nada, vi una convocatoria de la editorial Valparaíso para poetas que escribieran en español en los Estados Unidos. Y yo envié este manuscrito. Y pues no ganó. Bueno, son muchísimos manuscritos, son 600, entonces seleccionan a 10. A mí me llegó un correo donde me dijeron, hemos elegido su obra para ser finalista. Entonces entré entre los 10, pues, ¿no? De los que iban a decidir cuál ganaba. Y un día había una nota en el periódico que había ganado un poeta colombiano. Entonces no había ganado yo. Dije, bueno, pelillos a la mar. Y semanas después me llegó un correo del editor de Valparaíso diciéndome que quería publicar la obra, que él había seleccionado la obra, las finalistas, pero él no era el que decidía quién ganaba al final, ¿no? Entonces él seleccionó las 10 obras que le mandó al jurado y el jurado decidió quién ganaba. Entonces me dijo, yo mandé tu obra, la vi y me gustó muchísimo. Yo pensé que tú ibas a ganar, pero pues ya eso estaba fuera de mis manos. Entonces me dijo, pues pensamos en la posibilidad de que se publique y tal. Y llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato y son muy profesionales y la edición es impecable, no me puedo quejar y estoy muy contento. Un libro de poesía después de, bueno, había publicado antes el 2021, puede ser, sí, el 2021 en Hermosillo, en la editorial IOP, ¿no? Que es de un amigo ahí, un colega, publicó un libro que se llama Pastor de Barcas, que me gusta mucho ese libro. Y Manzanas Amargas es un poema que escribí durante la cuarentena, ¿no? La pandemia. Entonces es un poemario de tono oscuro, trágico, así desgarrado, propio de lo que estábamos viviendo todos en ese momento. Y esa es la historia. Salió hace unas semanas y ahí está, Manzanas Amargas. Manzanas amargas como las que tenemos que morder todos alguna vez o algunas veces en esta vida. Así es, Alejandro. Hemos hablado de muchos éxitos profesionales, toda tu carrera, pero también siempre yo digo, tenemos nuestro éxito personal. Uno de esos éxitos es nuestra familia. Platícanos sobre tu familia. ¿Es un éxito tuyo? ¿Tu esposa? ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu hijo? ¿Qué hacen ellos? ¿Quiénes son? Bueno, pues como ya conté aquí, mi esposa trabaja aquí en la universidad, es profesora de español también. La conocí en la escuela de letras. Se llama Araceli, ¿sí? Y estamos casados desde el año 2021. Y bueno, pues yo creo que el 80% de las cosas que yo he conseguido hubieran sido imposibles sin su presencia en mi vida, ¿no? Correcto. Eso es así. Y bueno, tuvimos 2 hijos, ¿no? Bruno y Alejandra. Bruno tiene 17 años, va a cumplir 18 ya. Y Alejandra, pues tiene 13, va a cumplir 14, ¿no? Y ¿qué te digo? Pues él va a la universidad el año que viene. No es cierto, le queda un año todavía de high school, un año. Luego va a la universidad. Y la niña está, pues, lo que llaman aquí middle school, ¿no? Entonces le quedan todavía, creo que le queda un año más antes de irse a la prepa. Sí, un año más antes de irse a la prepa. Entonces, pues son buenos niños, han crecido aquí y hemos procurado que ellos, pues además de reconocer la cultura y el mundo donde han nacido, que es su país, pues también entiendan su herencia cultural, ¿no? Ambos son bilingües, lo cual ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero creo que lo hemos conseguido y son hablantes nativos del español y del inglés. Qué bueno. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, pues de hecho el chiquillo, mi hijo Bruno va a ir ahora, anda cambiándose porque va a ir a
tengo que llevarlo, por cierto. Va a ir a la fiesta esta, al prom que le llaman, ¿no? Tienen que ir con una chica ahí, una muchacha, pues ahí a esta fiesta que hacen ahí en la escuela, ¿no? Y anda muy contento, ¿no? Es todo pues, muy ritual, muy parte de la cultura de los jóvenes aquí en este país. Ok. Y de los dos hijos, la niña, el niño, ¿siguen los pasos del padre o traen otras ideas? Pues son muy jóvenes, ¿no? Todavía, pero yo no sé, por ejemplo, yo creo que mi hijo tiene ciertas predisposiciones para la palabra, el lenguaje. Es, por ejemplo, es orador, ¿no? Es presidente del Senado, ganó unas elecciones, es presidente del Senado aquí de la prepa, de la high school, y se le da pues eso de subirse y que le den un micrófono y se ponga a hablar delante de la gente. Pues es que eso le da mucho miedo a mucha gente, ¿no? Pues a mí eso nunca me dio miedo y parece que a él tampoco. Y por ejemplo es bueno para escribir ensayos, ha sido un lector desde chiquito, ¿no? Ha leído siempre, ha tenido un libro siempre a la mano y creo que le va más bien por ese lado, ¿no? Que por el lado de las matemáticas, en las que no le va mal, ¿no? Pero digamos que creo yo es mi perspectiva, ¿no? Creo que tiene más por ahí. Dice que va a estudiar leyes. Bueno, me parece que muy bien. Tendría el perfil para ello, ¿no? Pero bueno, como le digo a él, ¿no? Ya cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Así es. Y la niña, la niña es muy extrovertida en el escenario, ¿no? Porque canta, le da por cantar y creo que canta bastante bien. Y además dibuja muy bien. Tiene ese talento para dibujar. Dibuja y canta. Ha participado en obras, ¿no? Como actriz ahí. Pero bueno, excelente, ¿no? Es parte del desarrollo particular de la personalidad de las personas. Yo no les he impuesto jamás a ellos absolutamente nada. Que sean libres. Absolutamente, que sean libres, pero que entiendan que esa libertad va emparejada con la responsabilidad. Entonces, si vas a hacer una cosa, como dicen los argentinos, tenés que bancarte, ¿no? Tenés que aguantar vara, tienes que aguantar las consecuencias de esas decisiones. Y lo terrible es que muchas veces en la vida uno tiene que tomar decisiones sin saber qué es lo que va a pasar. Diría que siempre en la vida uno no tiene toda la información necesaria para saber exactamente qué es lo que va a pasar. Somos grandes apostadores, estamos apostando siempre. Reunimos información, creemos que, pero la podemos regar. Si la riegan las grandes corporaciones mundiales que tienen todo el dinero del mundo, que no la reguemos tú y yo, que somos simples peatones, ¿no? Así es. Ahorita que decías de Bruno, que le gusta, ¿no? El hablar, el orar, el micrófono. ¿Cómo no? Me viene a la mente, pues, primeramente el abuelo, que es un experto, ¿no? En la materia, y luego ahora el padre. Yo creo que trae esa sangre, ¿no? Para el hablar en público. ¿Cómo pues, no? Puede ser que uno tenga ciertas predisposiciones, así como hay, por ejemplo, gente, ¿no? Que trae predisposiciones físico-atléticas, ¿verdad? Y son desde muy jóvenes. Él es atleta también, es deportista, ha corrido, ¿no? Desde mucho tiempo. Entonces ahora es parte del equipo de ¿cómo se llama? Track and field, ¿cómo se dice esto en español? De pista y campo, ¿no? Él corre los 800 metros. De atletismo, sí, corre los 800 metros. Exacto. Y está en el varsity team, o sea que es el equipo ahí más alto ahí de la prepa, y ha sido muy disciplinado, entrena mucho y corre y va y siempre, y andan ahí con menos 20 grados, andan en shorts los pobres corriendo, pisando el hielo, ¿no? Y eso ha sido una parte complementaria, ¿no? de su vida, y es muy buena porque el deporte, cosa que yo nunca practiqué, pero el deporte ayuda a forjar disciplina y carácter, ¿no? Así es, Alejandro. Pues, ¿cómo ves? Fue una
es una gran historia de éxito, como bien decimos nosotros, una historia exitosa, digna de contarse. Alejandro Arturo Ramírez Arballo. Me provoca mucho pudor que digas eso. No, como decimos acá, no, honor a quien honor merece, ¿no? Y es importante decirlo, y es importante darlo a conocer y crear este contenido que es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente conozca un poco más de esas personas y sobre todo en tu caso es un guaymense que muchos de aquí han de recordar a aquel niño, ¿no? Inquieto, como te decía, que ahorita es una persona, pues, literaria, una persona madura ya con su familia, bien establecido en Pensilvania, que Sí. vamos a dejarlo ahí en la mesa, que en algún momento va a volver acá a Guaymas con su familia y van a andar acá caminando en las playas de Miramar, ¿no? Como bien comentabas que tú lo hacías y queda la invitación abierta, Alex. Yo soy acá de tu servidor, vive en la parte de Miramar y sí es cierto, la playa está ahí igual. Sí. Podemos caminar en la arena ahí, ¿no? Con los Sí. plebes, los hijos. Es una playa muy familiar. Algo más que nos quieras decir, Pues, contar a esa gente, a tu gente acá en Guaymas. pues saludos a todos, a la gente que no me conoce, pues me presento y los saludo y les deseo bien. Y a la gente que me conoce, pues los saludo con afecto, ¿verdad? Y si quieren contactarme, pues pueden contactarme ya a través del Facebook, ¿no? Las famosas redes sociales. Ya en Twitter no, porque ya lo abandoné, pero en el Facebook sí me pueden buscar y ahí podemos establecer contacto, ¿sí? Créeme que, Jesús, te agradezco mucho la invitación, disfruté mucho, creo que nos prolongamos un poco, ¿verdad? Pero pues es que agarro el micrófono y ya no lo suelto, pues empiezo a hable y hable y hable y hable. ¿Me recuerdas a alguien? Y seguramente, aquí pudimos haber estado 6 horas fácilmente hablando de anécdotas, de experiencias, de cosas que he vivido, pero bueno, tampoco es el plan de estar torturando a la gente, ¿no? No, no. Que quede hasta aquí y bueno, ojalá sea de interés para el público que tú tienes, para la gente que te Claro. sigue y aprovecho de una vez más para felicitarte por tu esfuerzo de comunicación. No lo dejes, ¿no? La clave en la creación de contenidos está en la constancia, en la frecuencia. Entonces, no lo sueltes, síguele por ahí, que hay mucha gente a la que uno nunca sabe a quién puede tocar, a quién puede Exacto. conmover, a quién puede servir. Uno nunca sabe. Lo que uno tiene que hacer es, en todo caso, soltar, tirar la botella con ese mensaje al mar y que llegue a las manos del que deba llegar. Así es. Si nos quieres compartir tu red o tus redes para que la gente te pueda Bueno, contactar. pues búsqueme como así, Alejandro Ramírez Arballo. Tengo una página, un fanpage que le llaman, ¿no? De Facebook, pues, es Alex Ramírez Arballo, con Arballo con B, con B y con doble, o sea, con B grande, decíamos antes, no sé si se siga diciendo así, con B grande y doble L, y ahí me van a encontrar fácilmente, sin duda alguna. Perfecto. Y luego también con el otro, ¿no? Que el que estás ahí narrando esas historias, ¿no? Acá también. Bueno, eso es un canal de YouTube. Es un Sí, canal de pues YouTube. también. Es una locura. Empecé con la pandemia, pues, a generar este contenido radiofónico. Yo Exacto. primero hice la versión radiofónica del libro de Juan Ramírez Cisneros, que es hermano y papá, que es tío mío, que recientemente falleció, fue cronista de La Guaymas ciudad. durante mucho tiempo, ¿verdad? Profesor del set del mar. Y entonces yo hice una versión radiofónica de su libro Sucedió en Sonora, que está ahí completa. Si van Sí, ahí. si van a la plataforma Evox, I-V de vaca OOX, ahí está, buscan, o en Spotify, bueno, en Spotify no está, en Evox, ahí está completa todo el libro, de ese libro de don Juan Ramírez, Sí, pues. está en versión radiofónica. Y después, como me quedé picado con eso, y a mí me gusta muchísimo el tema del folclore y de la literatura oral, pues de las tradiciones orales, empecé a grabar leyendas tradicionales mexicanas. Y lo hago por diversión nada más. Entonces empecé a abrir, y entonces un día mi papá escuchó una y me dijo, las voy a pasar. Es un canal de YouTube, se llama México, Historia y Leyenda. Si a Así es. ustedes les interesa el asunto de escuchar narraciones sobre, pues, leyendas populares,
pues les agradecería que pasaran por ahí para que dejaran un comentario y me siguieran. Cada miércoles a las 2 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, o sea que sería 3 horas menos ahí en Sonora, publico un capítulo nuevo. Así es. Pues muy bien, Alex, aquí estamos a la orden. Reiteramos la invitación a Guaymas y muchas gracias, mucho gusto el habernos conocido Seguro. De esta manera, usando la tecnología, pero afortunadamente tenemos esa oportunidad, ¿no? Y con eso podemos comunicarnos. Seguro que sí, Jesús. Te mando un abrazo virtual, que ojalá en el futuro sea un abrazo presencial. Creo yo que sí. Muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Saludos, cuídense mucho. A todos ustedes que nos están viendo, gracias. Síganos acompañando en estas historias exitosas. Denle like, compartan y hasta la próxima. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No, ahí estamos. A ver, parece que sí, pero ya, ahí estamos. Ahí está, me escuchas.